Ahora sí. Bien, chicos, entonces sí me están viendo, ¿no? Vamos a hablar brevemente de cada una de estas células, ¿ok? Empezamos con la célula más inmadura de la serie eritroide, que es el eritroblasto. Vean ustedes, es una célula grande, es una célula que normalmente la vamos a encontrar en médula ósea, es una célula grande que tiene un núcleo grande, el citoplasma es oscuro, es basófilo, encontramos algunas zonas claras, se caracteriza también porque la cromatina nuclear es oscura, es conglomerada, es espesa, es en grumos, se podría describir así, y mide aproximadamente entre 12 a 19 micras y corresponde a lo que es el eritroblasto. Algunos libros lo llaman también proeritroblasto. Es la célula más inmadura de la serie eritroide. Este eritroblasto va madurando, se convierte en un normoblasto. El primer normoblasto en la maduración es el normoblasto basófilo, que también es una célula grande con un núcleo redondo, grande. em, la cromatina nuclear se aglomera. El libro lo define como un aspecto de rueda de carreta. El citoplasma todavía es basófilo. Ambas células que están siendo señaladas con la flecha roja corresponden al normoblasto basófilo. ¿Ok? En la parte inferior estamos viendo las demás, las que vienen luego. Acá tenemos, por ejemplo, al policromático y al ortocromático. Vean ustedes cómo las células, a medida que van madurando, van disminuyendo de tamaño, va cambiando el aspecto de la cromatina nuclear, se va aclarando el citoplasma, el núcleo se vuelve más y luego van perdiendo el núcleo. Pasamos al policromático, que vean ustedes cómo el citoplasma tiene diferentes coloraciones, unas más oscuras y unas más claras, por eso se llama policromático, va perdiendo ya un poco la basofilia del citoplasma, la cromatina sigue en grumos, ¿ok? Y es más pequeño que el anterior. El que está acá chiquito a un costado sería el que le sigue, que es el eritroblasto ortocromático, que es una célula mucho más pequeña, el citoplasma es mucho más claro, acidófilo, y la cromatina ya no está en grumos, sino que es una cromatina mucho más compacta y oscura. Ahí tenemos al ortocromático. El siguiente estadio de maduración sería el reticulocito. Vean ustedes el reticulocito, es una célula inmadura, es un glóbulo rojo inmaduro que aún tiene en su interior restos de cromatina nuclear. Lo vemos en otras tonalidades porque para observar al reticulocito al microscopio necesitamos utilizar otro tipo de colorantes, ¿no? Otro tipo de tinciones. Por ejemplo, en las láminas anteriores, para observar médula ósea, generalmente utilizamos el colorante Giemsa. Para observar a los reticulocitos necesitamos otros colorantes, los llamados colorantes supravitales, como son el azul de cristal brillante o también podemos utilizar el azul de metileno. Y así lo observamos al microscopio. Entonces podemos contabilizarlos, ¿no? Porque es importante conocer el porcentaje de los reticulocitos en los casos de anemias. ¿Para qué? ¿Para qué es importante los reticulocitos, chicos? ¿Qué información me van a dar en un paciente con anemia? A ver, les escucho. Si está madurando correctamente. ¿Ok? Y también para saber si esa anemia o esa médula ósea es de tipo regenerativa o arregenerativa. ¿Ok? Siguiente, vemos al eritrocito ya maduro que tiene las siguientes características. Es una célula de forma bicóncava. Mide aproximadamente de 7 a 9 micras. Tiene una palidez central que no supera el tercio del tamaño de la célula y no tiene ningún contenido, no se observa al microscopio ningún contenido intracitoplasmático. No es que no contenga nada, sabemos que los glóbulos rojos tienen hemoglobina en su interior, pero al observar al microscopio no tiene ningún corpúsculo, no debe tener ninguna inclusión, ningún gránulo, etcétera. ¿Okay? Un glóbulo rojo al microscopio se ve libre de inclusiones intracitoplasmáticas, así como lo vemos en esta imagen. Estos son glóbulos rojos de morfología normal. La palidez central no supera el tercio del tamaño de la célula, no tiene contenido intracitoplasmático y tiene forma bicóncava, aproximadamente 7 a 9 micras de diámetro. Les estoy dejando también aquí para que les pueda servir en la resolución de sus casos clínicos
los valores según la Organización Mundial de la Salud de los niveles de hemoglobina según la edad, según el sexo. También les estoy dejando acá, chicos, cuál es el factor de ajuste según la altitud, metros sobre nivel del mar, para calcular, la hemoglobina de los pacientes que vienen de las zonas altoandinas. Bien, con respecto al hemograma, anteriormente se hacía el hemograma, el estudio de las células sanguíneas se hacía de manera manual. Actualmente ya se ve esto cada vez menos, muy poco, ya que los hemogramas se realizan de manera automatizada. Pero igual así, el personal de salud tiene que estar capacitado porque en cualquier momento en que falle el equipo, o sea, se malogre el equipo, no nos cuadran los controles o la calibración, tenemos que recurrir nuevamente a hacer los hemogramas de tipo manual. Pero generalmente esto, un ratito, Carla, debido al tiempo y al tiempo, debido al margen de error y debido a la dificultad, se, se prefiere hoy en día pues los hemogramas automatizados. Podemos procesar muchas más muestras en un turno por un hemograma automatizado. Para que tengan una idea, en el Hospital Almanzor, en el turno de la mañana se procesa aproximadamente 200 muestras, 200 hemogramas, ¿no? Utilizando un equipo automático, lo cual no se podría hacer si se estuviera realizando de manera manual. ¿Ok? Entonces el hemograma manual se realizaba de esa manera, ¿no? Utilizando, por ejemplo, en el caso de hacer el recuento manual de los glóbulos rojos, se utilizaban estas cámaras, que son las cámaras de Neubauer, y se observaba el microscopio y se hacía el conteo de los glóbulos rojos en estas cuadrículas. Dime, hija, ¿levantaste la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Que no veo el chat. ¿Alguien levantó la mano? Creo que le indicaba que estaba en sala, que estaba en espera. A ver. Pero está abierto el mic. No necesito pasar a nadie porque está abierto. El tipo de acceso está abierto. Parece que levantó la mano. Ok. Entonces, les decía que eso hacíamos, ¿no? Eso se hace en el momento que queremos hacer el conteo manual de glóbulos rojos. Según la dilución que estemos utilizando, se utiliza una fórmula y se calcula cuánto tiene de eritrocitos el paciente por milímetro cúbico. Ok. Igualmente, para los glóbulos blancos, se utilizan otras cuadrículas y se calcula mediante una fórmula. Para valorar el hematocrito, por ejemplo, también, esto sí se utiliza mucho todavía en los bancos de sangre, por ejemplo, utilizamos los microhematocritos, que son unos capilares con los cuales se obtiene sangre capilar, se centrifugan en una microcentrífuga y con ayuda de esta tabla podemos obtener el porcentaje de hematocrito que tiene nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo se calcula también? Podemos utilizar esta fórmula, recuento de eritrocitos por el volumen corpuscular medio, que ya vamos a ver de qué se trata eso, entre 10. Entonces actualmente utilizamos esto, hemogramas automatizados, ¿no? Como los que han visto en el video, ¿no? Con estos equipos automatizados. Estos equipos automatizados no todos son iguales, hay diferentes tipos de hemogramas automatizados y se van a diferenciar básicamente en la cantidad de parámetros que puedan medir. Entonces, los hemogramas automatizados pueden ser desde tipo 1 hasta tipo 6. El tipo 6 es el que es capaz de leer muchos más parámetros, ¿no? De las células sanguíneas. Algunos los calculan mediante la medición directa y otros los calculan mediante fórmulas obtenidas en el mismo. ¿Está entendiendo?
Ahora sí se le Sí se entiende. entiende, doctora. Ok, seguimos entonces. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que el equipo automatizado sabe, por ejemplo, o cómo es que realiza el recuento de glóbulos rojos en el paciente? Bueno, los equipos automatizados trabajan mediante algunos principios, ¿no? Por ejemplo, la mayoría trabaja con el principio de impedancia. Bueno, yo lo voy a hacer grande y si hay alguna duda me hablan para escucharles porque ya no puedo ver el chat ni nada, ¿sí? Entonces, el principio de impedancia es un principio por el cual los glóbulos rojos del paciente van pasando por este orificio de apertura como en fila india, uno por uno, y el equipo los va contando uno por uno y va evaluando sus características. Cada vez que pasa una célula por este orificio de apertura es como que va a interrumpir la corriente eléctrica. Y cada interrupción de esa corriente eléctrica, el equipo lo interpreta como un conteo, ¿no? Lo va sumando. Y así va sumando cuántos glóbulos rojos tiene el paciente. Además, no solamente me va a dar el conteo, sino también me es capaz de decirme características de ese glóbulos rojos, como por ejemplo el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, ya el tamaño va a depender de la intensidad de voltaje, ¿no? Que tenga estos eritrocitos, ¿no? A mayor tamaño, mayor intensidad de voltaje. Entonces, de esa manera ya me va calculando también el volumen de esos glóbulos rojos. Es por ponerles un ejemplo de cómo es que realiza el conteo de glóbulos rojos. También el equipo automatizado es capaz de mostrarme estos diagramas o estos histogramas de los glóbulos rojos. Por ejemplo, poblaciones de glóbulos rojos donde mediante una computadora que está incorporada en el equipo, me va a calcular de acuerdo al número de glóbulos rojos y de acuerdo al tamaño de ellos, me construye un histograma, ¿no? Lo que conocemos como histograma de volúmenes. Entonces, el número de pulsos que determina el número de células, de acuerdo con la dilución, porque están en una solución, y de acuerdo a la intensidad de los pulsos es que me forma estos histogramas. Entonces yo voy a poder ver las poblaciones celulares. Hay pacientes que tienen mucha, por ejemplo, anisocitosis o pacientes que han recibido transfusión sanguínea. En los histogramas veremos dos poblaciones diferentes de glóbulos rojos y serían como dos picos acá. ¿Ok? Para que tengan una idea de cómo funciona. En el caso de los glóbulos blancos, el equipo también es capaz de decirme cuántos glóbulos blancos tiene el paciente y además es capaz de decirme cuántos de ellos son eosinófilos, cuántos son neutrófilos, cuántos son monocitos, cuántos son linfocitos, cuántos son basófilos. ¿Por qué? Porque también trabaja con una tecnología que es la citometría de flujo, en la cual me va a poder determinar, dependiendo del tamaño y dependiendo de la complejidad interna de las células, de qué células se trata, ¿no? Al decir complejidad interna me estoy refiriendo al contenido intracitoplasmático, a las características, al tamaño del núcleo, la cantidad de gránulos intracitoplasmáticos, etcétera. Entonces, esto es lo que me evalúa el equipo para determinarme qué tipo y qué cantidad de leucocitos está presentando el paciente. Este es el equipo de hematología. Este es el equipo así tal cual como el que tenemos, por ejemplo, en el hospital. El personal de salud es el encargado de tomar la muestra, rotular adecuadamente esos tubos. Ya recuerden que para el hemograma utilizábamos los tubos de tapa. ¿De qué color? ¿De qué color? Para el hemograma. ¿Con qué tubo debe tomar la muestra? ¿Con qué tubo le tomamos la muestra al paciente para el hemograma? ¿Recuerdan la primera clase? Chicos. Lila morada. ¿La morada? Muy bien. Exacto. Los tubos con anticoagulante, ¿verdad? Los que tienen EDTA, lecta, de anticoagulante. Tomamos la muestra con el tubo morado, lo colocamos en el equipo y aquí en tiempo real en la pantalla ya podemos ir viendo los resultados. Y también está aquí en la computadora. ¿Ok? Entonces aquí están los tubos. Vamos pasando en estos router, en estos racks, vamos uno por uno y acá está la aguja que va a succionar cada uno, una pequeña muestra de cada uno de estos tubos. Esta aguja va a insertarse en la goma que tienen las tapitas. O sea, sin destapar los tubos, nosotros vamos colocando y así va trabajando el equipo. Por este lado van saliendo y así vamos haciendo correr todos los tubos de nuestros pacientes previamente, obviamente, con su código de barras cada uno de ellos, ¿no?
Y aquí los vamos viendo en la pantalla, ven ustedes el histograma y las poblaciones y con todos los resultados en tiempo real. Entonces, el equipo no solamente me va a dar conteos, cantidades de glóbulos rojos o de glóbulos blancos o de plaquetas. En el caso de los glóbulos rojos, también me puede dar esta información, que son las constantes corpusculares, dependiendo obviamente del tipo de hemograma que yo estoy utilizando. Algunos hemogramas no me lo van a dar, ¿ok? Pero algunos hemogramas automatizados sí. Entonces, que no son las únicas constantes corpusculares, pero sí son las más importantes que quiero que por lo menos me aprendan bien estas tres, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En el caso del volumen corpuscular medio, la información me va a dar este índice, me va a decir cuál es el volumen promedio de los glóbulos rojos del paciente. Los, los parámetros de normalidad son entre 82 a 95 femtolitros. Y si mi equipo automatizado, si es de muy baja resolución o es un tipo 1, por ejemplo, no me puede dar este valor, yo lo puedo calcular también con los datos de hematocrito por 10 entre el conteo de corpus, y así puedo yo hallar mi volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media me va a dar la información sobre la hemoglobina contenida en cada eritrocito. Los valores normales son entre 28 a 32 picogramos y aquí está la fórmula para calcularla en cuanto no lo pueda tener directamente desde el equipo. La concentración de la hemoglobina corpuscular media, que me va a dar la información acerca del promedio de hemoglobina por mililitro de eritrocitos. Los valores normales son entre 32 a 36 gramos por decilitro. Algunos autores nos lo dan en gramos por litro. ¿Okay? En la fórmula hemoglobina por 100 entre el hematocrito. ¿Para qué me sirven estas constantes corpusculares? Si ya el equipo me da la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos, ¿para qué sería importante conocer las constantes corpusculares que acabamos de ver? A ver, ¿alguna idea? ¿Los escucho? Profesora, ¿puedo participar? ¿Escucho, hija? Sí, bueno, sé que hay una clasificación, por así decirlo, del volumen corpuscular medio, de acuerdo a los valores que el paciente, pues, se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, para clasificar como una anemia microcítica, macrocítica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos sacando también algunos diferenciales o ir descartando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que me va a servir de gran utilidad para yo poder caracterizar el tipo de anemia que tiene mi paciente. De esta manera poder hacer mi diagnóstico diferencial. ¿Para qué? Para darle el tratamiento, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí les dejo los valores de referencia de normalidad de los tres índices que acabamos de ver. No son los únicos, pero ya cuando veamos en la práctica con los casos clínicos los hemogramas automatizados, allí van a poder ustedes poder ver cada uno de los parámetros que nos da el hemograma automatizado. Entonces, como decía su compañera, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente con anemia que tiene un volumen corpuscular medio elevado, ya sé qué enfermedades o qué tipos de anemia tengo que descartar o investigar, o si está bajo, o si tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media alta o baja, ¿a qué debo yo investigar en el paciente? Igualmente, yo puedo correlacionar estos datos también con el porcentaje o con el recuento o porcentaje de reticulocitos que tenga el paciente. Entonces, así voy a tener una idea mucho más amplia de qué tipo de anemia tiene el paciente, ¿no? Puede ser una anemia microcítica arregenerativa, microcítica regenerativa, normocítica arregenerativa o normocítica regenerativa. Y según eso, puedo tener, miren, todos estos diagnósticos diferenciales. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? No, doctora. No, Cuando está tengamos todo. un paciente, cuando tengamos un paciente con anemia y vemos en el hemograma pues que tiene alteración en los índices eritrocitarios, en sí todo hemograma patológico tiene que pasar a ser evaluado por el médico
ya sea el médico patólogo clínico, o en caso de ustedes, cuando estén haciendo su serum, cuando estén ustedes a cargo de un laboratorio o simplemente estén haciendo su serum, las láminas patológicas siempre tienen que ser leídas al microscopio, porque podemos encontrar diferentes alteraciones morfológicas. Para ello, esos datos ya no nos da el equipo automatizado. Eso ya tenemos que nosotros confirmarlo y verlo al microscopio. Todas estas son las alteraciones de los glóbulos, en el caso de los glóbulos rojos, que podemos encontrar en un extendido de lámina periférica. Y estos son los nombres con los cuales debemos denominarlas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo veo un glóbulo rojo grande, para informar esa lámina, para informar la serie roja, pues tendré que utilizar el término correcto que es macrocito. O si es pequeño, diré microcito. No voy a decir grande o pequeño, ¿no? Hay términos ya estandarizados médicos con los cuales tenemos que trabajar e ir acostumbrándonos. ¿Ok? Entonces aquí están todas las alteraciones que podemos identificar en los glóbulos rojos, tanto de tamaño, forma, color, o si es que contiene inclusiones intraeritrocitarias, lo cual también ya es patológico, y habíamos dicho que los glóbulos rojos no tienen contenido intraeritrocitario en el caso de glóbulos rojos sanos, ¿no? Entonces vamos a ir a ver alguna de ellas, las más frecuentes. ¿Qué vemos acá? ¿Qué les llama la atención? Que tienen diferentes tamaños. La forma. A ver, otra participación. Doctor, también puede ser que algunos tienen luz en el centro, en el domen, y algunos no. Zonas claras, doctora, en el centro del... Miss, puede ser que, como usted mencionó, hombre, sobre lo que es anistocitosis, o sea, todos deberían tener lo que es un tamaño igualitario, pero ahí se puede observar que hay varios tamaños y algunos son alterados también. Muy bien. Entonces, eso es lo que más llama la atención, ¿no? Uno, la coloración también. Algunos están bien hipercromáticos y otros están medios pálidos y otros normales. Pero lo que más llama la atención acá es el tamaño, que el tamaño de los glóbulos rojos no es uniforme, ¿no es cierto? Cuando encontramos esto, el nombre que debemos darle es anisocitosis. Ahora, ¿por qué habrá anisocitosis? Tengo que investigar. Puede ser algo temporal, fisiológico, pasajero, momentáneo, en un recién nacido normal, un paciente que ha recibido transfusión sanguínea, pero también en otros casos puede indicar una patología, ¿no? Como un síndrome mielodisplásico, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que en un recién nacido normal puede haber anisocitosis? ¿Los escucho? Miss, porque como estaba mencionando anteriormente, Hijo, ya no te escucho. Buenas, doctora. Dime, Ángela. ¿Podría ser por el tema de la oxigenación? Ya. Mi, Oxigenación baja. Es un recién nacido sano, normal. Juan, podría ser por el ácido fólico. Miss, como recién estaba, nacido tiene deficiencia de ácido fólico. no, porque Un solo toma recién la nacido madre normal. antes. Miss, puede ser porque
usted nos estaba mencionando al inicio que el eritrocito en sí tiene lo que es, para que llegue a eritrocitos tiene diferentes, se puede decir, formas, se puede decir, entonces es porque esa sangre se puede recién estar adaptando directamente a lo que es el recién nacido y eso es porque eso puede dar lo que es anicitosis en un recién nacido, o sea, la evolución del eritrocito. Evolución del eritrocito. Mm, Doctora, podría ser también en algunos casos por lo que es prematuro el bebé en todo caso, llegaría a ser de que pues la médula ósea aún está inmadura o también en algunos casos podría ser por la deficiencia de hierro neonatal. Ya, bueno, en ese caso ya no sería un recién nacido normal, ya sería un recién nacido prematuro. Pero este es un recién nacido normal, sano, 100%. Porque se está adaptando fuera del útero, o sea, la vida, Doctora, no sé cómo explicarlo, porque estaría adaptándose a la vida fuera del útero. Mm, Es un recién nacido sano, normal. Se puede adaptar normalmente a la vida fuera del útero. O sea, podría ser porque está pasando de producir los eritrocitos en el hígado y el vaso a producirlos principalmente en la médula ósea. ¿No sería normal, Miss, porque cuando son bebitos necesitan transportar más oxígeno? Cuando están en el útero, perdón. transportan más oxígeno. No. El sistema hematológico aún del nacido es inmaduro. No me hablen de inmadurez, de patología, de oxígeno, no. Es un recién nacido normal. No piensen en lo malo, piensen en lo normal que le puede estar pasando a este niño para yo encontrar en un frotis de lámina periférica del niño recién nacido y que lo veo al microscopio y encuentro esto. Podría ser, profesor, el tiempo de vida que tienen los glóbulos rojos, ¿sí? Recién nacidos. 120 días, 120 días, pero él es porque es recién nacido, recién ha nacido. Doctora, llegaría a ser la adaptación en sí, pero eso suele durar en sí unos pocos días o semanas. Ya. No. Lo que pasa es que durante el parto, ¿qué pasa? El estrés fisiológico. ¿Puede haber sufrimiento fetal? Ya, pero este es un niño nacido sano. No ha habido sufrimiento fetal. Puede haber paso de la sangre materna al feto. Entonces, lo que yo estoy viendo son glóbulos rojos de la madre y también del niño. Por eso veo dos poblaciones. Y no hay ningún tipo de enfermedad, ni de prematurez, ni de que se está adaptando, ni nada de eso. ¿Ok? Entonces puede ser transitorio, pasajero. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Porque si yo encuentro anisocitosis, o sea, un recién nacido no tiene por qué tener dos poblaciones. O sea, un bebé no tiene por qué tener dos poblaciones, eso ya sería patológico. Entonces, un recién nacido sano acaba de nacer y yo encuentro esto. Es porque ha habido intercambio de sangre, durante el parto. Entonces, por eso, incluso si me demoro en cortar el cordón, todavía más. Pues en este caso puede pasar eso. Igual que si yo les preguntara, ¿qué pasa si yo encuentro necesitos en un paciente que acaba de recibir transfusión sanguínea? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué me contestarían? Porque bueno, Intercambio de sangre. para que le Porque estoy observando
glóbulos del donante y del receptor. Receptor. Por eso ahí dice transfusión sanguínea. ¿Ok? Listo. Macrocitos. Entonces, ¿qué pasa si yo ya no veo grandes y pequeños, sino que me llama a mí la atención de que la mayoría de sus glóbulos rojos son grandes, como están viendo en la lámina? Ya no diré anisocitosis, ya diré macrocitosis. Hay macrocitos. ¿Ok? Porque los estoy viendo grandes. Lo que predomina son glóbulos rojos grandes. Ahí ya no digo anisocitosis, ahí digo macrocitosis o digo macrocitos. Pero ¿qué pasa? Que tengo dudas. ¿Realmente estarán grandes o serán normales? Llamo a mi colega Jessica Camila y le pido que por favor vea la lámina. Jessica ve la lámina y me dice, no, yo los veo normal, ponle normocitos. Pero no me convence y llamo a Henry. Y Henry Lolo me dice que para él son microcitos. ¿A cuál elijo? ¿A quién le hago caso? ¿Cómo informo la lámina? Porque tengo dudas, porque no estoy segura. Y tengo que informar la serie roja. Y parece que son grandes. Pero Jessica me dice que son normales. Pero Henry me dice que son pequeños. ¿Cómo confirmo mi duda? Podríamos comparar el tamaño con otro tipo de célula, Por ejemplo, por ejemplo, un basófilo o un neutrófilo. Doctora, podría ser también con la ayuda de lo que mencionó anteriormente, que es el volumen corpuscular medio, que si este sería pues muy alto, serían efectivamente macrocitos, o si muy son bien, bajos. muy bien. Voy a ver mi hemograma y veo mi volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio está alto, entonces confirmo que sí. Lo que estoy viendo son grandes. Colocaría macrocitos. Pero si mi hemograma es de tipo 1 y no me mide las constantes corpusculares, no tengo ese dato. ¿Qué hago? Lo que dijo su compañera anteriormente también es cierto, pero generalmente yo tengo que comparar el tamaño con una célula que yo sé que mida casi igual que el glóbulo rojo, porque si lo voy a comparar con un neutrófilo que es más grande que un glóbulo rojo, siempre el glóbulo rojo, o sea, no puedo compararla porque siempre el neutrófilo es más grande que el glóbulo rojo. Tendría que compararla con una célula que sé que midan más o menos igual, ¿no? ¿Cuál sería en ese caso? Está bien lo que ha dicho su compañera, pero ¿qué célula mide casi el tamaño del glóbulo rojo? Los linfocitos. Muy bien, los linfocitos. Listo, pero este paciente, bueno, justo es un paciente que tiene linfopenia severa y no encuentro linfocitos en la lámina para comparar. ¿Qué hago? ¿Podría utilizar las plaquetas Para. para ver si están, si el tamaño de mi eritrocito es adecuado? Con las plaquetas, pero las plaquetas siempre van a ser muy pequeñitas. O sea, las plaquetas, siempre un glóbulo rojo se va a ver grande en comparación a una plaqueta. Si el hemograma automatizado no me da, ¿qué dijimos que hacíamos? Hago ¿cómo calculo mis índices eritrocitarios si el hemograma automatizado no me lo daba? A través de la fórmula. Hacíamos con las fórmulas. Y si no me acuerdo de las fórmulas, me olvidé. No tengo internet para entrar a la IA y bajar las fórmulas.
Estoy en mi serum. ¿Cómo confirmo que mi paciente tiene macrocitosis? ¿Quién me va a dar la respuesta? Le mando foto a la doctora Wendy. El paciente, pues chicos, el paciente. Voy a mi paciente, voy a la historia clínica. Si yo veo que son grandes, que es una anemia megaloblástica, ¿qué busco en el paciente? De repente es un anciano que está Evidencia postrado, que de hace vitamina. tiempo que no come carnes, que de repente ya no tiene ni dentadura, que obviamente me hace sospechar que tiene una neuropatía, o sea, un déficit de vitamina B12. Concuerda con una anemia megaloblástica. Si es una anemia microcítica, de repente se trata de un niño que está desnutrido, que posiblemente tiene una anemia ferropénica y es normal que yo encuentre que estén pequeños porque la anemia ferropénica va con microcitosis y con hipocromía, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente, chicos, si me parece que los glóbulos rojos están pálidos, pero tengo dudas, examino a mi paciente. Seguramente también tiene la hemoglobina baja y seguramente lo voy a encontrar palidez en el paciente. Pues tienen diferentes formas para confirmarlo. ¿Ok? El hemograma, su fórmula, comparar con el tamaño de otra célula, revisar mi historia clínica. ¿Ok? Microcitos. Aquí podemos ver glóbulos rojos. La mayoría, casi el 100% son pequeños. Y también los veo pálidos. Dijimos que los glóbulos rojos no tienen ningún contenido intracitoplasmático. Sin embargo, aquí estoy encontrando que este glóbulo rojo tiene contenido intracitoplasmático. Tiene un punteado basófilo. Cuando el punteado es fino, múltiple y disperso en todas las células, se llama punteado basófilo. ¿Ok? Aquí también lo podemos observar. Eso no es normal. Entonces aquí veo un glóbulo rojo. ¿Qué les llama la atención en estos glóbulos rojos? El lumen, ¿Sería en la luz, el centro? Están pálidos. Están pálidos. Esas son las claras. La palidez central es grande, ¿no? Supera el tercio del tamaño de la célula. Son glóbulos rojos pálidos, son glóbulos rojos hipocrómicos. ¿Qué constante corpuscular me ayuda a ver esto, a confirmar esto? BCM. Concentración de la hemoglobina corpuscular media. El BCM es para ver el tamaño, pero para ver la hipocromía, la concentración de la hemoglobina corpuscular media es el mejor parámetro que me ayuda a ver esto, ¿ok? Bien. También puedo encontrar anisocromasia, ¿ok? Que tengo dos poblaciones celulares que tienen diferente coloración, ¿ok? Por ejemplo, como ven ustedes acá. Algunos pálidos, otros no. Eso se llama anisocromasia, ¿ya? Si yo encuentro glóbulos rojos de diferentes formas en una misma lámina, en una misma muestra, algunos alargados, otros fragmentados, otros tienen forma de lágrima, etcétera, etcétera, eso se llama poiquilocitosis. Diferente morfología en los glóbulos rojos de un solo paciente en una misma muestra o en una misma lámina, como quieran decirlo, se llama poiquilocitosis. ¿Ok? O si yo encuentro glóbulos rojos esféricos que han perdido su forma bicóncava, también es patológico. Se llama esferocitos, ¿no? O esferocitosis. ¿Cuál es el problema acá de que sean esféricos y no bicóncavos? ¿Alguien me puede decir? La fragilidad al momento de pasar por los capilares, ¿Y qué va a pasar? que pueden causar pequeños coágulos. Que se van a romper, que se van a alisar y va a producir hemólisis. Se van a romper. ¿Por qué? Porque ya pierden su deformabilidad, ¿no es cierto? Son esféricos. Esto es esferocitosis. Muy bien. Muy bien, ahí está. Aquí también lo pueden ver, donde están las flechitas negras.
Bien. Menos frecuente ovalocitos, perdón, eliptocitos. Menos frecuente ovalocitos. Se dan cuenta que la mayoría predomina, no solamente con uno o con dos, o solamente me voy a quedar viendo un solo campo para dar el diagnóstico, no. Tengo que revisar por lo menos 100 glóbulos rojos para poder sacar un porcentaje y poder saber qué porcentaje de glóbulos rojos de esa muestra tiene la patología, porque no siempre es el 100%, o no siempre es en todos los campos. Tengo que revisar 100 células y luego poder sacar un porcentaje para yo poder expresar el grado de severidad de lo que estoy observando. ¿Ok? Bien, continuamos. Los esquistocitos, glóbulos rojos fragmentados, rotos, fragmentados. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en pacientes con los grandes quemados, los pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas, ¿no? Porque por un mecanismo mecánico, básicamente, ¿no? Se rompen los glóbulos rojos al pasar por esas estructuras protésicas, ¿no? Y también en los grandes quemados también puede haber esta fragmentación de los glóbulos rojos. Aquí también pueden ver glóbulos rojos fragmentados. Se llama esquistocitos. Ese es el nombre correcto. Esquistocitos o fragmentos. Y acá tenemos otras posibles causas. Queratocitos, que son los glóbulos rojos en mordisco, o también llamados en casco, células en mordisco o en casco, que también es una alteración que se ven como en la membrana tuvieran dos espículas, que significa que acaba de eliminar un cuerpo de Heinz. Okay, entonces, esto también es patológico. En mordisco, queratocitos. Cuando tiene así espículas alargadas, como estrellados, se llama acantocitos. Cuando tiene prolongaciones cortas y múltiples, se llama equinocitos. Hay que tener bastante cuidado porque podemos observar este tipo de morfología en los glóbulos rojos en aquellas muestras que han estado mucho tiempo a temperatura ambiente, no han sido refrigeradas, o cuando hay una mala técnica en la tinción o una mala técnica en la extensión de la lámina. Por eso les repito, se tiene que leer por lo menos 100 células, verificar varios campos. Si se repite esto, recién ahí ya lo podemos informar, porque también pueden ser por causas in vitro, ¿no? Leptocitos, no lo he visto yo, pero sí lo reporta en el libro, que son glóbulos rojos, así con esta membrana muy delgada. Dianocitos, eso sí vemos frecuentemente en el laboratorio. Vean ustedes que dentro de la palidez central hay otro fragmento con coloración. Es un glóbulo rojo, generalmente son glóbulos rojos grandes que tienen una membrana celular redundante, como que se pliega en su interior, y por eso nos da este aspecto de célula indiana o un codocito. En esta imagen, ¿cuál sería el codocito? ¿El 1 o el 2? Número 1. ¿Y el número 2 qué sería? Esferocito. ¿Cómo? ¿El número 1 no se escuchó? ¿Se escuchó entrecortado? ¿El número 2 qué sería? ¿El número 2 qué parece? Esferocitos. Esferocito. Muy bien. Cuando la palidez central tiene forma de boca o de estoma, se llama estomatocito. Donde están las flechas rojas serían los estomatocitos, ¿ok? En el número 3, ¿qué les llama la atención? La palidez. Que tiene. La palidez. Muy bien, sería entonces, ¿cómo se llama? Hipocromía. Hipocromía. Hipocromía.
¿Ok? ¿Y el 2? El liptocito. ¿Perdón? ¿El 2? ¿Qué sería el número 2? Liptocitos. El liptocito, ¿no? Es un liptocito. Otro tipo de alteración morfológica son estas células glóbulos rojos que tienen forma de hoz y que es muy característico de este tipo de anemia, que es la anemia de células falciformes o drepanocitos. ¿Ok? Aquí también nos vemos. El número 1, ¿cómo sería el nombre que le pondríamos a este número 1? Número 1, ¿qué le ponemos acá? Dianocitos. Dianocito, muy bien. Bien. Hay otro tipo de inclusión intracitoplasmática que serían los cuerpos de Howell-Joly. Recuerden, vimos hace ratito el punteado basófilo, que eran múltiples, finos en toda la célula. El cuerpo de Howell-Joly generalmente es uno, excéntrico y bien basófilo, ¿no? Son cuerpos de Howell-Joly, que también es frecuente encontrarlo en pacientes epinectomizados o en pacientes que tengan algún tipo de anemia hemolítica o megaloblástica. Ahí también vemos cuerpos de Howell-Joly. Okay. Número 1 sería ¿cómo se llama esta célula? Equinocito. Equinocito. No, No, el cuerpo de Howell-Joly. no. El número 1, acantocito, ¿verdad? O equinocito. Acantocito. ¿Sí? Sí, doctora, quinocitos. No me voy a quedar sin nada. Las puntas. Equinocitos. Es esquinocito, mis. Equinocito. Porque el acantocito es más estrellado. Son más largas las prolongaciones, las proyecciones. Muy bien. Seguimos. Aquí estamos viendo, este es un glóbulo rojo inmaduro, este es un eritroblasto ortocromático que también tiene su cuerpo de Haynes. Aquí estamos viendo un punteado mucho más burdo, grueso y oscuro que se llama cuerpos de Pappenheimer, ya no se llama punteado basófilo, se llama cuerpos de Pappenheimer. Aquí también lo vemos. Otra alteración es encontrar a los glóbulos rojos así, pegados, uno detrás de otro, como una pila de monedas. Eso se llama fenómeno de Rouleaux. ¿Ok? Esta célula grande que están viendo ustedes acá es una célula plasmática. Este es un paciente, una lámina de un paciente que tiene mieloma múltiple. En ellos es frecuente encontrar este tipo de alteraciones en los glóbulos rojos, que se llama fenómeno de Rouleaux. También podemos encontrar esto en la lámina periférica, glóbulos rojos totalmente aglutinados. No podemos observar la forma. No es que el paciente tenga así los glóbulos rojos, o sea, este es un fenómeno in vitro, no in vivo, que se ha producido luego de la toma de muestra, ¿no? Son generalmente no se puede encontrar en ningún campo microscópico glóbulos rojos morfológicamente normales para poder evaluarlos. Se ve todo hemaglutinado. Entonces, esto se llama hemaglutinación. Entonces, generalmente son pacientes que tienen presencia de autoanticuerpos. Policromasia también va a encontrar ese término donde vemos glóbulos rojos con diferentes tonalidades, ¿no? Han adquirido diferentes tonalidades con la tinción porque hay una mezcla de glóbulos rojos maduros como inmaduros. Policromasia.
A diferencia de la anisocromasia que vimos anteriormente, donde vemos glóbulos rojos pálidos y normales. En la policromasia vemos diferentes coloraciones de glóbulos rojos. Los cuerpos de Heinz también son un tipo de inclusiones intracitoplasmáticas. Son un poco más grandes que los cuerpos de Howell-Joly y son más excéntricos y no son tan basófilos. A ver aquí, estos dos glóbulos rojos de arriba, ¿qué alteración tienen? Punteado. A ver, vean bien, ¿es un punteado basófilo? Cuerpo Papin. Cuerpos de Pappenheimer, muy bien. ¿Dónde está la flecha negra? ¿Qué es? Acá está la flecha negra. ¿Qué sería eso? ¿De Kelly? De Howell-Joly. Cuerpo de Heinz. Cuerpo de Heinz. Vean que no es tan basófilo y es más grande. ¿Y qué será esto? ¿Ven el cursor? Acantocito. ¿Dónde está el cursor? ¿Ese no sería un queratocito? ¿Esto qué es? Acantocito. ¿Eso no es un queratocito? Esquitocito. Esquistocito. Acá. Es igual que esto. ¿Cuerpo de Heinz? ¿Qué es? ¿Qué es? Los de Heinz. Cuerpo de Heinz. Muy bien. ¿Y esto? Igual Cuerpo de mis Heinz. Heinz. También. Muy bien. Ahora no sé cómo sacar esto. Ya. Listo. Seguimos. Anillos de Cabot. Anillos de Cabot son unos anillos dentro del glóbulo rojo. No es muy frecuente observarlo, pero bueno, si lo encontramos también es patológico, ¿ya? Son pacientes con síndromes mielodisplásicos generalmente. Ahora, ¿cómo es que yo reporto esos resultados? Ya encontré la patología, ya hice mi conteo, 10%, 20% o 30% de los glóbulos rojos presentan esa alteración morfológica. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo se expresa en un informe de lámina periférica? Se tiene que expresar por medio de cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces. Yo no puedo decir hay bastantes glóbulos rojos pálidos o hay poquitos glóbulos rojos fragmentados. No, para eso tengo que expresarlo con la terminología correcta y con un sistema de cruces para dar el grado de severidad. Una cruz, dos cruces o tres cruces para que se interpreten. Eso ya está estandarizado. Una cruz, cuando encontré la patología en hasta un 10% de glóbulos rojos. Eso significa, ya se interpreta que es leve, que son escasos, etc. Dos cruces, yo colocaré macrocitosis, dos cruces. ¿Qué quiere decir? Que el 10 al 30% de los glóbulos rojos de esa muestra son grandes, son macrocitos. Y que eso significa que es regular cantidad. Entonces yo colocaré las cruces, ¿ok? Tres cruces
hay algunas, escuelas que mandan hasta 4 cruces, ¿ok? Pero podemos aprender esta, por ejemplo, que es la más fácil, ¿no? De hasta 3 cruces. ¿Para qué me sirve? Me sirve para que yo pueda expresar el grado de severidad de lo que estoy encontrando y también para después, para un control posterior. Y siempre yo tengo que reportar cuál es mi máximo. Yo puedo colocar una cruz, 2 cruces, 3 cruces, pero el médico tiene que saber cuál es el máximo de cruces. Yo tengo que colocar una cruz de 3 cruces, porque no es lo mismo que tenga 2 cruces de 3 cruces a tener 2 cruces de 4 cruces. Siempre tengo que indicar cuál es mi máximo de cruces, para que tengamos una mejor idea y todos nos podamos entender. ¿Ok? Eso es. Hay otra forma que es la que utilizamos más en el laboratorio. Por ejemplo, si yo estoy viendo glóbulos rojos pequeños, no solamente voy a ver el porcentaje de glóbulos rojos pequeños, sino que también lo voy a comparar con el volumen corpuscular medio. Y según eso le voy a dar un grado hasta de 4 cruces. Igual para la hipocromía, también evalúo la concentración de la hemoglobina corpuscular media y también el porcentaje de células hipocrómicas que estoy encontrando. Y así, ¿ok? Para la policromacia, por ejemplo, también tengo en cuenta el porcentaje de reticulocitos para dar un mejor resultado, un poco más objetivo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ustedes son aula de, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, doctora. Ustedes ya me pasaron la lista de los grupos de exposición, ¿verdad? Sí, doctora. Aguilar López, Presente, doctora. Alarcón Hurtado, Presente, doctora.